El día de hoy les voy a hablar de 10 tecnologías que en otros países están prohibidas, hiperreguladas o directamente tratadas como si fueran el anticristo tecnológico, pero que en México puedes conseguir legalmente sin esconderte, sin capucha y a veces hasta con factura. Antes de que alguien empiece a sudar frío, no voy a decir marcas, no voy a dar tutoriales y no voy a explicar paso a paso cómo un delincuente podría explotarlas, aunque siendo honestos, cualquiera con 2 neuronas y acceso a internet ya lo sabe, y ese es justamente el problema. Mientras en otros países estas tecnologías se analizan, se debaten, se limitan y se regulan porque entienden el riesgo, en México el gobierno parece aplicar la filosofía de siempre: si no lo entiendo, no existe. Aquí no se prohíbe, aquí se minimiza, se ignora, se archiva y también se cruzan los dedos esperando que nadie lo use mal. Spoiler, siempre lo usan mal, así que no, este video no va de criminales, va de algo peor, de un estado que llega tarde, mal informado y sorprendido, sobre todo cuando el desastre ya ocurrió. Dicho eso, vamos a empezar. En México puedes comprar dispositivos de reconocimiento facial, escáneres de iris y lectores de huellas dactilares con una facilidad casi conmovedora, sin permisos especiales, sin auditorías serias, sin que nadie te pregunte: oye mano, ¿y esto para qué lo quieres? Ahora, pausa obligatoria, no voy a explicar cómo delinquir, pero tampoco hay que fingir que somos ingenuos, porque el problema no es la tecnología, es que la biometría no se puede cambiar. Una contraseña se renueva, una tarjeta se cancela, pero tu cara, tu iris, tus dedos, esos vienen de fábrica y no hay botón de restablecer. El riesgo, bastante obvio. Estos sistemas pueden colocarse en accesos, cajeros, entradas falsas o dispositivos legítimos, que en realidad solo están recolectando datos biométricos. ¿Y luego qué pasa con esos datos? Se usan para desbloquear teléfonos, computadoras, accesos corporativos, fraccionamientos, instalaciones completas. Y lo más catastrófico es generar identidades sintéticas, tu biometría mezclada con otros datos robados, para crear personas que técnicamente no existen, pero que sí pueden abrir cuentas bancarias, pedir créditos y dejarle el desastre a alguien que nunca supo en qué momento le robaron la cara. Mientras otros países tratan la biometría como material sensible de alto riesgo, en México la lógica es simple: si prende y vende, ¿cuál es el problema? Bueno, eso dicen hasta que lo hay, pero para entonces ya es tarde. Las herramientas de inteligencia de fuentes abiertas y cierto spyware legal nacieron con una excusa muy respetable: investigar, analizar información pública, detectar riesgos, prevenir delitos y bla bla bla. En papel suenan responsables, en la realidad mexicana son demasiado accesibles, porque en México puedes adquirir software capaz de recolectar, cruzar y organizar información pública sin que nadie verifique quién eres, para qué lo quieres o qué tan torcida es tu brújula moral. El problema, que no necesitas hackear a nadie. Con estas herramientas basta conjuntar lo que la gente ya regaló en internet: redes sociales, registros públicos, bases de datos abiertas, comentarios inofensivos. ¿Y qué se puede reconstruir con eso? Tu dirección real, teléfonos de familiares, rutinas diarias, patrones de vida, placas de autos, horarios, costumbres, todo sin forzar una sola puerta. Y aquí viene la parte incómoda: para que esto funcione, la víctima no tiene que hacer nada mal, solo tener una vida demasiado pública. Fotos de la casa, check-ins, historias en tiempo real, el clásico miren dónde vivo, a qué hora salgo y con quién. Mientras otros países ponen límites claro al uso comercial de estas herramientas, en México el enfoque es más sencillo: si la información es pública, el problema es tuyo. Y así, sin violencia, sin y sin escándalo, la privacidad deja de existir legalmente. Este punto casi no necesitaría explicación, pero en México nunca está de más decir lo obvio. Hablo de rastreadores GPS, estos dispositivos pequeños, baratos y discretos que permiten saber dónde está algo o alguien en tiempo real. En teoría, se usan para cuidar vehículos, flotillas o mercancía. En la práctica también sirven, pero para secuestros vehiculares, robo de carga, acoso, vigilancia ilegal y, en el peor escenario,
¿Que te secuestren a ti? La mecánica es tan simple que da miedo. Se coloca el dispositivo, se espera y se observa. Días, semanas, rutinas, horarios, paradas habituales, errores repetidos. Solo les digo que no hace falta improvisar cuando ya tienes el mapa completo de la vida de alguien. Y lo más preocupante no es que existan, eso es inevitable, sino lo fácil que es conseguirlos, lo poco que se regula su venta y lo mucho que se normaliza su uso. En otros países, comprar uno de estos implica controles, registros o justificaciones. En México implica una tarjeta, un clic y 0 preguntas. Este punto no necesita más explicación porque todos sabemos cómo termina. El software de cifrado es una maravilla y al mismo tiempo una pesadilla. El cifrado de extremo a extremo es vital para la privacidad de cualquiera. Periodistas, activistas, ciudadanos comunes, personas que no quieren que medio mundo lea sus mensajes como si fueran un grupo de la familia. Hasta ahí, todo bien. El problema es que esa misma tecnología es también la herramienta favorita de la delincuencia organizada. Aplicaciones con cifrado fuerte y modos secretos permiten comunicaciones prácticamente irrastreables, donde el contenido no se puede leer ni siquiera interceptando la red. No es que las autoridades no quieran espiar, es que no pueden, al menos no fácilmente. Para romper ese cifrado no basta con un policía curioso y una laptop. Se necesita especialistas de muy alto nivel en seguridad informática, acceso físico al dispositivo correcto, tiempo, dinero y mucha suerte. Todo eso eleva los costos y alarga las investigaciones de forma brutal. Mientras en otros países existe un debate serio entre privacidad, seguridad y regulación, en México la postura es más cómoda. La aplicación existe, la tienda la vende, paga impuestos, sí, fin del tema. Aquí no hay discusión profunda, no hay marco claro, no hay estrategia, solo sorpresa institucional cuando descubren que los criminales también saben usar un celular. Y no, el problema no es el cifrado, el problema es un estado que no sabe cómo convivir con él. Esto es como el GPS pero con esteroides. El geofencing consiste en crear perímetros virtuales en el mundo real usando GPS, Wi-Fi, RFID o, básicamente, los datos que tu celular ya está regalando sin preguntar. Funciona así: entras a una zona delimitada y alguien, en algún lugar, recibe una notificación. En el mundo bonito, esto se usa para marketing. Te mandan publicidad, promociones, recordatorios inútiles o mensajes tipo justo estabas pasando por aquí. Saludos Google, que cuando salgo a la calle de repente me dice ¿qué te pareció tal lugar? ¿A ustedes les ha pasado algo así? Bueno, en el mundo real también se puede usar para cosas bastante menos adorables, porque esta tecnología permite detectar quién entra, cuándo entra y qué tipo de perfil trae encima. No hace falta explicar demasiado qué puede salir mal cuando se coloca un perímetro virtual alrededor de un banco, una joyería o una zona exclusiva, porque el sistema no necesita nombres, solo patrones. Cuando detecta un dispositivo asociado a cierto nivel de gasto, hábitos o poder adquisitivo, alguien recibe la alerta y el resto, pues bueno, ya se lo han de imaginar cómo termina la historia al salir del lugar. Mientras en otros países estas prácticas están vigiladas, limitadas o directamente prohibidas, en México siguen vendiéndose como si fueran simples herramientas de marketing, porque aquí el problema nunca es la tecnología, es el uso, y el uso siempre llega antes que la regulación. En países como Alemania y Francia, esperar a los trabajadores está prohibido, porque sorpresa, la dignidad humana todavía importa. En México, en cambio, se vende software que puede decirte cuántas pulsaciones de teclado hace un empleado por minuto, qué aparece en su pantalla, qué escribe en sus correos y a veces incluso lo que no envía. Todo bajo un nombre muy bonito, software de productividad, porque nada dice confianza laboral como vigilar cada clic. En teoría, estas herramientas existen para evitar flojos. En la práctica, también son perfectas para algo peor. Un empleado malintencionado o directamente infiltrado por el crimen puede usar ese mismo software para robar bases de datos completas de clientes, extraer estados financieros, copiar información sensible sin levantar sospechas. Y el nivel avanzado del abuso, pues sería monitorear las comunicaciones de directivos, correos, mensajes, decisiones estratégicas, información privilegiada, todo listo para
para el chantaje, la extorsión o la venta directa en el mercado negro. Mientras otros países se preguntan hasta dónde llega el derecho del empleador, en México la respuesta es clara: hasta donde aguanta el trabajador, y si algo sale mal, seguro fue un caso aislado. Este es el clásico de clásicos, el jefe final. Los dispositivos SDR o radio definida por software son increíblemente fáciles de conseguir en México, baratos, compactos y absurdamente poderosos. En términos simples, permiten escuchar, analizar, interceptar, imitar o bloquear señales inalámbricas. Ahora pongamos el contexto real. En un país donde no se invierte lo suficiente en tecnología policial, tener acceso a SDR es una ventaja brutal para cualquiera que quiera ir siempre un paso adelante. Con estos dispositivos se pueden interceptar comunicaciones críticas, anticipar movimientos y entender qué está pasando antes de que pase. Y eso, para el crimen organizado, no es un lujo, es oro puro. También permite identificar frecuencias de alarmas inalámbricas, sensores, cerraduras electrónicas, no para romperlas a golpes, sino para aprender cómo bloquearlas o desactivarlas justo en el momento exacto, sin ruido, sin prisa, sin errores. Y si hablamos del modo transmisión, el panorama se pone peor, porque un SDR no solo escucha, también puede interferir comunicaciones legítimas, emitir señales falsas, desviar drones o confundir sistemas automatizados que dependen completamente de radiofrecuencia. Mientras en otros países estos dispositivos están regulados, controlados o vigilados, en México entran en la categoría de pues es tecnología, ¿no? Y cuando algo falla, cuando una alarma no sonó, cuando un operativo fue anticipado, cuando un sistema misteriosamente dejó de funcionar, nadie entiende cómo pasó, pero pasó. Todo esto lo explico por una razón muy simple: la tecnología avanza a una velocidad brutal y el gobierno mexicano camina detrás de ella con un folder bajo el brazo y cara de pues luego vemos. Las regulaciones llegan tarde, mal hechas o simplemente no llegan, y todos sabemos algo que casi nadie quiere decir en voz alta: el arma más poderosa del mundo no es una pistola, ni un misil, ni un dron, es la información. Y México, en ese terreno, es extraordinariamente vulnerable. ¿A qué es vulnerable? A hackeos, a filtraciones, a base de datos vendidas como si fueran discos pirata. Y no, esto no es un problema del gobierno, nos incluye a todos. No estoy tan seguro que sea falta de presupuesto, o si minimizan el riesgo, o simplemente no les interesa. Pero para que dimensionen el tamaño del problema, imagínense esto: sus secretos más oscuros, sus mensajes privados, sus datos personales, todos juntos en una base de datos, ahí, esperando a que alguien los compre, pero no para hacer justicia, tampoco para investigar, sino para chantajear, extorsionar, controlar. Eso no es ciencia ficción, eso ya pasa, y mientras seguimos discutiendo si exageran o no, alguien más ya está haciendo negocio con información de todos. Supongo que se van a poner las pilas cuando los funcionarios les saquen sus trapitos al sol por alguno de estos medios. Yo soy Corso, y si mañana filtran mis datos, ya saben que este video no era exageración. Adiós.